Sí, muchas gracias, María Pía. Bueno, buenas tardes con todos, compañeros y compañeras. Ya, hoy les voy a presentar el tema número 7, que es la atención primaria de la salud, ¿no? Y bueno, atención primaria o APS hace referencia a los tres niveles de atención, ¿no? Tanto desde la prevención, promoción, ¿no? El tratamiento y posteriormente los cuidados paliativos o la rehabilitación, ¿no? Entonces, no solo cuando se hace referencia a atención primaria, no solo nos hacemos referencia al primer nivel, ¿no? Sino a todos los tres niveles de atención. Y para también recordar los términos de prevención, promoción, y vamos a definirlos primeramente, ¿no? Prevención en salud va a ser referencia a actividades, ¿no? Las cuales ayuden a prevenir la enfermedad, ¿no? Pero aquí se van a trabajar tanto en personas enfermas como también sanas, ¿no? A comparación de promoción de la salud, que es ahí únicamente se va a trabajar en personas sanas, ¿no? Y va a ser que va a ayudar, todas esas actividades van a ayudar a que los individuos puedan mantener su salud estable, ¿no? En equilibrio. Y por último, la rehabilitación, que son los cuidados, ¿no? Que se tienen tras haberse enfermado. Y bueno, también cuando hablamos de investigación en salud pública, se tienen dos enfoques que el doctor recalca bastante, ¿no? Que son cualitativo y cuantitativo, ¿no? Cualitativo hace referencia a una investigación basada en cifras, ¿no? No, perdón, este cualitativo era basado por ejemplo, en alguna pregunta que se tenga en mente, ya sea una actividad, un dilema, un problema, a comparación de cuando es cuantitativo, más que todo se basa en cifras, ¿no? En números. El cualitativo se podría decir que es más descriptivo, ¿no? Y el cuantitativo tiene un objetivo más que todo como estadístico o de encontrar cifras, ¿no? A partir de la problemática. Entonces, cuando vamos a hablar de investigación en salud pública, una de las funciones y objetivos en realizar cualquier tipo de investigación va a ser generar mayor conocimiento, ¿no? Y desarrollar las soluciones innovadoras ante el problema de investigación y poder desarrollar una intervención en salud pública relacionado a ello. Y como antecedentes tenemos al concepto que se tenía, ¿no? Antes del Alma Ata, donde se estableció la definición de atención primaria. Bueno, en 1920 es donde se relacionaba la atención primaria con el primer nivel de atención, ¿no? Y aquí tenemos a las postas, establecimientos de salud pequeños, ¿no? En el cual te pueden dar los primeros auxilios. Luego se vio como también incluyeron, ¿no? Prácticas de prevención y promoción de la salud. Por ejemplo, vemos acá campañas de vacunación obligatorias, programas integrales, ¿no? Luego ya se fueron sumando a estas actividades otros grupos, ¿no? Por ejemplo, la acción de los misioneros cristianos. Y así se fue formando un programa integral, ¿no? Porque cuando ya hablamos de programas integrales, esto hace referencia tanto a prevención, promoción, como a tratamiento y rehabilitación. Es decir, ocupa los tres niveles, ¿no? Y es así como vemos aquí que ya se dio un enfoque de atención integral. Y bueno, y para ello, para dar esa atención integral, ¿no? Y abordar los problemas de prevención y promoción de la salud, era necesario identificar cuáles son, ¿no? Y desarrollar estrategias. Tenemos también un instrumento. Se definió la atención primaria como un instrumento para conseguir la extensión de la cobertura de los servicios de salud, ¿no? Tanto para personas que no pueden ser atendidas debido al lugar donde viven y todo ello, ¿no? Luego, bueno, se tiene ahí que tras la Segunda Guerra Mundial, eh, se- como consecuencia de ello se tuvo crisis económica, productiva e incluso moral, ¿no? Y se vio que en Europa algunos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial
eran muy propensos a desarrollar diversas enfermedades, ¿no? Como la diabetes, enfermedad coronaria y depresión. Y para ello se encaminó un estudio el cual nos pueda permitir ver el trasfondo de la problemática, ¿no? Y abordar en ello a través de una intervención en salud pública. Ujú. Y vimos que también se incrementó bastante el consumo de medicamentos y más que todo ya se quería buscar cuál era la problemática, ¿no? Entonces para ello se desarrolló este estudio de salud, envejecimiento y jubilación en Europa. Y bueno, esta era toda una base de datos multidisciplinaria, ¿no? Es decir, que abordaba bastantes áreas ba- Era una junta de profesionales de salud, ¿no? Bueno. Y bueno, aquí en América Latina, en los años 60 se dieron diversos objetivos de desarrollo, ¿no? Como, y bueno, acelerar el desarrollo económico, el progreso social, diversificar la estructura económica nacional, entre ellos, ¿no? Y también se fueron desarrollando otros programas de salubridad e higiene para prevenir enfermedades endémicas y epidémicas, ¿no? Y más que todo, bueno, se fueron implementando estas campañas de promoción y prevención, ¿no? Para que las personas que se encuentren sanas eviten enfermarse y, bueno, las que están enfermas se eviten, ¿no? Que desarrollen las complicaciones de la enfermedad. Y ya en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, desarrollada el 12 de septiembre de 1978, a cargo de la OMS, ¿no? Y UNICEF, bueno, se vio ahí que era una necesidad, ¿no? Y abordaje imprescindible la protección y promoción de la salud, ¿no? De todas las personas del mundo. Y bueno, justamente estas conclusiones de la Declaración del Alma Ata es las que, bueno, el doctor frecuentemente evalúa en el examen, ¿no? La conclusión uno 2 3 en sí todas, pero las va a poner como casitos clínicos, ¿no? No casitos clínicos, sino como unos casos como alguna problemática de promoción de la salud y ustedes tienen que correlacionarla, ¿no? Para eso sería importante que forma de que ustedes puedan no aprenderse las conclusiones sería relacionando, ¿no? Relacionando la conclusión con algún concepto, ¿no? En mente. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ya cuando hablamos de estas conclusiones, se va a tener que es un cuidado primordial de la salud por todos y para todos, ¿no? Que tanto el profesional de la salud como el paciente es esencial. En la conclusión uno nos habla de la definición de la salud, ¿no? Que es un estado completo de bienestar físico, social y mental, ¿no? Y esto se da en un equilibrio y se considera como derecho humano fundamental, ¿no? Sí. Y bueno, el nivel de salud más alto posible va a ser considerado como un objetivo social. Y bueno, para ello se van a requerir acción de muchos sectores, ¿no? Tanto políticas como estrategias que puedan permitir llevarlas a cabo. En la conclusión número 2 se habla de la desigualdad existente en salud de las personas, las cuales es inaceptable e involucra de manera común a todos los países, ¿no? Y justamente el doctor recalca bastante todo ello, ¿no? La desigualdad y es que se veía reflejada en los determinantes sociales, ¿no? Y bueno, que justamente también que la desigualdad, ¿no? Eh, la desigualdad versus la equidad, ¿no? La equidad se podía dar a las personas de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y darle muchas veces un poco más a otro que lo va a necesitar, ¿no? Que lo necesita urgentemente. En la conclusión 3 le van a hablar sobre el desarrollo económico y social, esencial para poder alcanzar la salud para todos, ¿no? Porque también la pobreza, por ejemplo, contribuye a la aparición de la tuberculosis, ¿no? Y es la causa
más común, ¿no? No se pueden dar ahí las medidas de higiene, ¿no? Y no es porque no se quiera o es que porque no tienen las posibilidades, ¿no? Y también esto se vio que era otra problemática, ¿no? Y que justamente había traído la Segunda Guerra Mundial también. Y en la conclusión 4 nos hablan sobre el derecho de participar en la planificación e implementación de la atención sanitaria, ¿no? Que las personas también podían contribuir en ello, así como en la charla pasada que hablábamos sobre rehabilitación en salud, vimos cómo existió una rehabilitación basada en la comunidad, que también fue un seminario que llevaron en un seminario, fue la lectura de seminario, ¿no? Y cómo es que bueno, la población que vivía en una cierta comunidad había coordinado y hecho todas unas actividades para personas inválidas o con discapacidades, ¿no? Dirigido por un médico, ¿no? Y habían implementado ahí su rehabilitación. En la conclusión 5 ya se habla sobre el objetivo de los gobiernos y la comunidad, ¿no? Como promoción para todos en el año 2000. Y bueno, ahí se veía que el nivel de salud iba a permitir llevar una vida productiva, social y económicamente digna, ¿no? Y se tenía ya como un objetivo declarado la salud para todos en el año 2000. En la conclusión 6 ya más que todo se definía y se iba conformando el concepto de la atención primaria, ¿no? Como en la práctica, donde ahí veíamos diversas actividades, ¿no? Tanto para personas sanas, personas enfermas, ¿no? Prevención, promoción, rehabilitación. Todo basado en evidencia científica, tanto la metodología y la tecnología también tenían que ir acorde a ello, ¿no? Tenía que ser a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, ¿no? Y de esta forma sí a poder cubrir todos los aspectos y a toda la población que necesita ser atendida. Por último, la penúltima conclusión, bueno, la conclusión 7 habla sobre las condiciones del país y las comunidades, ¿no? Dirigidas a a los principales problemas sanitarios de la comunidad. Y aquí se debería llevar una mejor o progresiva de la atención sanitaria para todos, ¿no? Dando la prioridad a los más necesitados. En la conclusión 8, ¿no? Aquí se tenían en cuenta las políticas y los planes de acción. Estas políticas iban a permitir llevar a cabo todas las estrategias y medidas que se tengan, ¿no? Y por ejemplo, bueno, ya en el ejercicio de voluntades políticas, ¿no? Era con el fin de movilizar tanto los recursos internos como externos, ¿no? Y esto iba a permitir identificar y definir el problema, ¿no? Formular las alternativas, adoptar una de esas alternativas, implementarlas de acuerdo a nuestro campo de trabajo, ¿no? Y posteriormente sí evaluar o fiscalizar todo ello, ¿no? Si que había surgido de la mejor manera. La conclusión 9 nos habla sobre que todos los países deberían cooperar para asegurar la atención primaria de la salud en todo el mundo, ¿no? Y o sea, posteriormente también vamos a ver eh, que, por ejemplo, en los países que ya se había podido desarrollar la atención primaria de la salud, ¿no? Estos apoyaban también a otros, ¿no? Con insumos, medicamentos, ¿no? Con el fin de que se pueda desarrollar esto a nivel global, ¿no? Mundial. Entonces, la consecución de la salud por la población de un país afecta y beneficia directamente a cualquier otro país, ¿no? En la conclusión 10 ya se veía que se podría conseguir un nivel aceptable de salud si para el año 2000 en todo el mundo hay una mejor utilización de los recursos mundiales, ¿no? Los cuales muchas veces se gastan hoy en día en los conflictos militares. Y bueno, con todas estas 10 conclusiones se pudo definir, ¿no? La atención primaria de la salud como una atención sanitaria esencial, ¿no? Basada en la práctica, evidencia científica,
metodología y tecnología socialmente aceptable, ¿no? Es decir, que aborda tanto a la prevención, promoción, rehabilitación, ¿no? Y bueno, la posterior también intervención, ¿no? De acuerdo a lo que se quiera realizar, ¿no? Por eso es que justamente todos estos temas lo han visto durante, y bueno, van a ser evaluados para el final, ¿no? El examen final. Bueno, y según la Organización Mundial de la Salud, la prestación de servicios no debe ser una asistencia sanitaria, personal ambulatoria o también de primer nivel de atención, ¿no? Luego las intervenciones sanitarias prioritarias, ¿no? Que para las poblaciones de ingresos bajos, ¿no? Tenía que haber una atención primaria selectiva. Y justamente para estas poblaciones de ingresos bajos es que se tenía en cuenta la equidad, ¿no? Porque ellos le iban a necesitar más que otros. Y se disponían a establecimientos de salud más cercanos a su hogar, ¿no? También el componente esencial del desarrollo humano bueno, se correlacionaba con un mayor valor en los aspectos económicos, sociales y políticos. Claro, y como vimos en la quinta conclusión de la Declaración de la Almata, se lanzó un desafío, ¿no? De salud para todos en el año 2000, donde todos los países iban a dar su mejor esfuerzo, su mejor organización y fiscalización, ¿no? Para que se pueda llevar una vida social y económicamente productiva, ¿no? Y bueno, para algunos significaba que todos debían estar sanos, ¿no? Bueno, un deseo utópico para el año 2000, ¿no? Y bueno, también estar sanos, bueno, hace referencia a un equilibrio, ¿no? Tanto físico, mental y social. Y la universalización de la salud, que también era otro principio que hace referencia a la cobertura universal de salud, ¿no? Que, que para la población sea accesible, ¿no? Acudir a un establecimiento de salud. ¿Y cuáles son los objetivos de la atención primaria de la salud? A nivel sanitario y sistémico eran tratar los problemas de salud. A nivel político se decía que se debía abordar, ¿no? Sistemáticamente los determinantes más amplios de la salud, ¿no? Por ejemplo, los determinantes sociales. Y a nivel cívico ya era fomentar la autonomía de las personas, ¿no? Para mantener su salud mental, ¿no? Y social. Los componentes estratégicos de la atención primaria de la salud, ¿no? Para ello vamos a hablar de los cuatro principios básicos, ¿no? Que algunos de ellos ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, la accesibilidad y cobertura universal de salud, ¿no? En función de las necesidades de salud para que sea de forma equitativa, ¿no? Y para todos pueda ser accesible. El compromiso, participación y autosostenimiento, tanto a nivel individual como comunitario, ¿no? Y justamente veíamos cómo es que, bueno, en un tema antes de los exámenes, en uno de los temas del examen parcial también se hablaban, ¿no? Sobre la salud individual, la salud familiar y comunitaria, cómo es que en la salud del individuo influía bastante la salud tanto familiar y comunitaria, ¿no? La acción intersectorial por la salud, ¿no? Esto hace referencia al trabajo en equipo, la coordinación de las redes, ¿no? Y bueno, el costo, efectividad y la tecnología en función de los recursos disponibles y a un costo que la gente pueda también eh, pagar por ello, ¿no? Y bueno, los componentes estratégicos prioritarios de la atención primaria de la salud, ¿no? Tenemos allá la extensión de la cobertura de servicios de salud y mejoramiento del ambiente, la organización y participación de la comunidad, la articulación intersectorial, también la investigación y el empleo de las tecnologías apropiadas para poder abordar todo ello, la fiscalización de los insumos y equipos y la cooperación internacional, ¿no? Tenemos ahí también algunas actividades básicas y estratégicas del componente sanitario de la atención primaria de la salud, como la educación, ¿no? Sobre los problemas sanitarios más prevalentes y también los métodos para prevenirlos y controlarlos.
la promoción sobre el suministro de alimentación y manera correcta de nutrición, el adecuado suministro de agua potable y saneamiento básico, la asistencia materna e infantil, la inmunización, todas ellas, por ejemplo, son actividades no relacionadas a la prevención y promoción de la salud para evitar el desarrollo de enfermedades infecciosas, ¿no? De lesiones o traumatismos. Y bueno, ¿y qué hacer para que la atención primaria de la salud sea una realidad? Se tenían que, bueno, se tenían que llevar a cabo algunas reformas, ¿no? Y respecto a la cobertura universal, porque no se tenía esa total cobertura, ¿no? También la reforma de la prestación de servicios, los sistemas de salud centrados en personas, algunas reformas de liderazgo, ¿no? Para que las autoridades sanitarias se vean más confiables y, bueno, se desarrolla la fiscalización, ¿no? Y las reformas políticas públicas que hacía referencia a la protección y promoción de la salud de las comunidades, ¿no? Y más que todo se necesitaban hacer cambios, ¿no? En sí, en todo, tanto en fiscalización como políticas, ¿no? Para que se lleve a cabo. Y bueno, también se debía hacer una necesidad de la revisión de la atención primaria, por ejemplo, la propuesta de sistema de salud basada en la renovación, ¿no? Y bueno, como se tenía una constatación y bueno, que se pueda dar respuesta a las necesidades en salud y desarrollo de la población en el mundo. Y una de las propuestas para acabar con ello fue un sistema basado en la atención primaria de la salud, con un enfoque amplio de experiencias y valores esenciales para establecer las prioridades nacionales, ¿no? Y evaluar si los cambios sociales responden o no a las necesidades. Los valores de la atención primaria de la salud son tres, ¿no? La equidad, para que se pueda llevar a cabo esta cobertura universal, ¿no? Para que sea accesible, la solidaridad y el derecho al nivel de salud más alto posible, ¿no? Y bueno, los principios de la atención primaria de la salud, entre ellos tenemos allá la justicia social, a la participación activa, a la sostenibilidad, ¿no? Que las personas puedan pagarlo, intersectorialidad, un trabajo de redes, ¿no? La orientación hacia la calidad, la responsabilidad y rendición de cuentas por parte de los gobiernos y también a brindar respuestas a las necesidades de salud de la población, ¿no? Algunos elementos de la atención primaria de la salud es que se pueda tener una atención integral, integrada y continua, el primer contacto, un acceso y cobertura universal, el desarrollo de acciones intersectoriales, recursos adecuados y sostenibles, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver una relación entre el primer nivel de atención, la atención sanitaria y la atención primaria de la salud, ¿no? Cómo es que entre ellos bueno, se va correlacionando y se pueden llevar a cabo todas las actividades, ¿no? En un primer nivel de atención, bueno, va a ser algo como más que todos los primeros auxilios, no podemos encontrar a un médico general, ¿no? Y algún otro de otra especialidad, ¿no? Y con la atención primaria como modelo de atención, esto ya fue cambiando y también aumentando, ¿no? Y brindando más servicios para que se pueda dar esa cobertura. Y ya con la participación comunitaria, con la intersectorialidad, ¿no? Con el trabajo de redes y los agentes comunitarios de la salud, ¿no? Los atributos de la atención primaria de la salud. En el primero encontramos a la accesibilidad o primer contacto. Bueno, que este va a ser un punto de inicio de la atención y filtro para acceder a ellos, ¿no? El cupo y la longitudinalidad va a hacer referencia a la atención centrada en la persona a lo largo del tiempo, también conocido como un monitoreo, ¿no? De que todo se esté llevando bien y, y si no fuera el caso,
se desarrollaría algún cambio, ¿no? La integralidad, ¿no? Que aborde a la persona, a la comunidad y se dé toda una cobertura, ¿no? A nivel de prevención, promoción y rehabilitación. La coordinación en un mismo nivel de atención entre diversos niveles o redes, ¿no? Para que se puedan llevar a cabo. Entonces, cuando vamos a hablar de los niveles de atención, vamos a ver que el primer nivel de atención van a brindar los servicios básicos, el segundo nivel ya se van a poder atender con múltiples especialidades y en un tercer nivel de atención ya hace referencia a un servicio de salud de muy alta complejidad, ¿no? Y vemos que todo esto va a ayudar a que la capacidad resolutiva y sanitaria y de su espectro de articulación política y multisectorial. ¿Y quién, bueno, va a estar a cargo de, bueno, quién van a ser los integrantes o cuál va a ser el equipo de la atención primaria? Podemos encontrar ahí al médico de familia, a la pediatra, a la enfermería, odontología, ¿no? Hemos visto que cuando hablamos de atención integral hace referencia a todo lo que es prevención, promoción y rehabilitación, ¿no? Y aquí también. Y bueno, ya tras 43 años, ¿no? Del Alma Ata, el doctor David Tejada de Rivero, el cual fue un subdirector general de la Organización Mundial de la Salud, fue el director general de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, ¿no? Recibió donaciones, cooperaciones internacionales técnicas y financieras para mejorar la atención primaria de la salud en sistemas nacionales del país, ¿no? Y bueno, él se considera como héroe de la salud pública en las Américas. Y bueno, aquí también vemos una proeza médica en el cual se llevó a cabo un lavado pulmonar, ¿no? Y aquí les quería preguntar en qué tipo de establecimiento de salud se da esta proeza, ¿no? Habíamos visto que hay tres niveles de atención, ¿no? A eso va a referir mi pregunta, ¿no? Si es que en un primer, segundo o tercer nivel de atención. Y pueden escribir por el chat o pueden levantar su mano, ¿no? O encender su micrófono. A un primer, segundo o tercer nivel de atención. Claro, como vemos aquí, ¿no? Todas estas intervenciones, ¿no? Estas, bueno, proteinosis alveolar, ¿no? Todo eso, lavado pulmonar y todo esto, ya como vemos también del equipo de protección personal, ¿no? Las cirugías y todo ello ya se dan un tercer nivel de atención, ¿no? Porque aquí se tienen ya bueno, se tiene un hospital más complejo, ¿no? Con más equipos, con más espacio, en el cual se pueda esterilizar y también darle la seguridad, ¿no? Tanto al paciente como al médico, ¿no? De no enfermarse, no contagiarse. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda respecto a ese tema u otro, por ejemplo, investigación en salud pública, prevención, promoción o rehabilitación, la pueden hacer ahorita mm, levantando su mano por el chat, ¿no? Sí, y bueno, más que todo, por ejemplo, en los exámenes, ya habrán podido ver en el examen parcial bueno, que se dan bastantes casitos, ¿no? Casitos relacionados a salud pública, por ejemplo, intervenciones, ¿no? Intervenciones en salud pública, por ejemplo, en un colegio,
en un colegio o en algún otro espacio. Y bueno, el doctor más que todo, bueno, tiene la finalidad de que correlacione, ¿no? Por ejemplo, las conclusiones o las estrategias, ¿no? Propuestas, los principios, pero eso lo van a poder ustedes hacer y asociar adecuadamente si es que entienden, ¿no? La definición de atención primaria, de promoción de la salud, de prevención, ¿no? Y también, bueno, leyendo muy bien la pregunta. Bueno, si no tienen ninguna duda, pregunta, esto sería todo. Que les vaya bien en su examen final. Ya, muchas gracias por su atención.